Mi madrastra me acusa de acosar a su hija para quedarse con la herencia de mi padre y él le creyó. Ahora, después de tantos años regresa porque necesita a su hijo cuando se queda solo. Antes de entrar en detalle, quiero aclarar que esto no es fácil para mí. He leído muchas historias aquí y pensé que nunca tendría el valor de contar la mía, pero siento que quizá esto me ayude a ordenar mis pensamientos o incluso a recibir consejo de gente que ha pasado por situaciones parecidas. Por favor, paciencia, necesito desahogarme de todo lo que llevo guardando desde hace años. Empiezo desde el principio, porque solo así se entiende todo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. La relación entre ellos nunca fue violenta ni explosiva, al menos no desde mi perspectiva. Recuerdo que un día mi mamá me sentó y me explicó que iban a empezar a vivir en casas diferentes, pero ambos seguían queriéndome y ninguna separación iba a cambiar eso. En ese momento lloré, pero también sentí una extraña confianza de que todo iba a estar bien. Al principio, la custodia era compartida. Mi papá insistió mucho en que yo tenía que quedarme siempre con él los fines de semana, fiestas señaladas y la mitad de cada periodo vacacional. Mi mamá aceptó, aunque al principio me costaba adaptarme a los cambios de rutina y ambiente. No obstante, al menos veía a mis dos padres por igual, y ambos se esforzaban por mantener una relación civilizada por mi bien. Eso duró solo un par de años. Cuando yo tenía 10, mi papá conoció a quien sería mi madrastra. La verdad es que al principio, ella me cayó bien. Era simpática, sonriente y parecía hacer feliz a mi papá. Tenía 2 hijas, Clara, mayor que yo por 2 años, y Sofía, menor, 1 año menos que yo. Al principio, jugaba con ellas y sentía curiosidad porque ahora tenía hermanas de alguna manera. Todo era nuevo. Era incómodo a ratos, pero yo de verdad quería que todo saliera bien. Eso cambió rápido. Cuando ellas se mudaron a la casa de mi papá, todo se transformó. Clara, la mayor, me ignoraba la mayoría del tiempo. Sofía, la menor, empezó siendo simpática, pero poco a poco fue pegándose a su mamá y juntas, ellas 3, formaban una especie de equipo. Yo quedé excluido. Mi madrastra tenía un criterio muy claro: esta es mi casa, aquí se hacen mis reglas. Con mi papá no era igual de estricta, pero conmigo se volvió muy exigente. Al principio las reglas eran cosas sencillas: solo podía ver televisión ciertas horas, no podía comer dulces salvo los domingos, recoger todo a la perfección. No sonaba terrible, hasta que todo tomó un giro inesperado. Con el paso del primer año, empecé a notar que cualquier cosa que dijera o hiciera era motivo de reclamo. Si Sofía perdía algo, la culpa era mía. Si Clara sacaba malas calificaciones, mi madrastra buscaba la manera de involucrarme en la mala influencia. Peor aún, cada vez que mi papá salía de la casa, por trabajo, compras o lo que fuera, y yo me quedaba solo con ellas, la dinámica era aterradora. Mi madrastra me gritaba por cosas pequeñas, me castigaba sin motivo real, un día me prohibió cenar por actitud desafiante, pero lo que más me lastimaba era su manera de manipular. Recuerdo un episodio especialmente claro. Yo tenía 11 años y estaba viendo caricaturas en la sala. Sofía llegó y empezó a cambiar el canal, así que discutimos. Mi madrastra entró al salón y, sin escuchar mi versión, me hizo apagar la televisión y me mandó a la recámara por agresivo. No entendí nada. Lloré en silencio. Una noche, después de otro de esos castigos absurdos, intenté hablar con mi papá, pero él siempre tenía prisa o simplemente decía: tienes que llevarte bien con ellas. Un día incluso preguntó a mi madrastra delante de mí si no me estaba dejando hacer demasiadas cosas. Ella solo sonrió y dijo que me consentía mucho, que necesitaba más disciplina. Mi papá le creyó. Intenté contarle a mi mamá, pero mi madrastra me tomó del brazo un día y me susurró al oído: si le cuentas a tu mamá, le voy a decir a tu papá que mientes. Y entonces va a pensar que eres un mentiroso, y quizá ya no quieras venir más. Esa amenaza me paralizó. Me volví silencioso y sumiso cuando estaba en esa casa. Esperaba los días de volver con mi mamá con una mezcla de alivio y culpa, porque ella muchas veces me preguntó si todo iba bien y yo solo decía: sí, está bien. No quería causarle problemas, de alguna manera sentía que esto era mi cruz. Los años escolares fueron una pesadilla. En la secundaria, Clara empezó a inventar historias sobre mí, que yo era grosero, que la espiaba, que le escondía sus cuadernos. Mi madrastra tomaba su palabra como verdad absoluta. A veces, si yo trataba de defenderme, Sofía se sumaba, diciendo que ella también se sentía incómoda conmigo. Era evidente que era un blanco fácil. El ambiente era tan pesado que incluso empecé a fingir enfermedades para evitar los fines de semana en esa casa, pero mi papá jamás sospechó. Pensaba que los hermanos siempre pelean. Soporté esa dinámica por casi 7 años. Nada se compara con lo que ocurrió cuando cumplí 17.
Mi papá empezó a tener problemas de salud, nada grave en ese momento, pero tuvo un susto grande, síntomas de un infarto que resultaron ser una arritmia pasajera. Eso lo hizo asustarse muchísimo y, según él, pensar en el futuro. Después de su recuperación, anunció que iba a redactar su testamento. Esto fue un evento en la familia. Nos anunció que quería hablar con todos juntos y citaría a mi madrastra, a Clara, a Sofía y a mí para aclarar sus decisiones patrimoniales. La reunión fue incómoda de inicio a fin. Mi papá habló largo sobre la importancia de la familia, de cómo debía dejarnos todo claro para evitar peleas. Dijo que repartiría sus bienes en partes iguales entre su esposa, sus dos hijastras y yo, su hijo biológico. No fue nada del otro mundo, simplemente equilibrio. En ese momento, pensé que por fin se estaba portando justo. Yo solo asentí, sin mostrar emoción. Pero mi madrastra y sus hijas, bueno, no esperaban eso. Vi sus caras, literalmente se miraron entre ellas, como incrédulas. Esa misma noche, empecé a notar algo raro. Clara y Sofía estaban frías conmigo, ni me dirigían la palabra. Al día siguiente, mi papá me llamó a su estudio. Su cara era seria, pero parecía más decepcionado que enojado. Me dijo, literal, Clara dice que te has estado comportando de forma inapropiada con ella. Que la has acosado, que la hace sentir insegura. Sofía dice que ya te lo había advertido también. ¿Es eso cierto? Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No podía creer lo que escuchaba. Intenté explicarle que era todo mentira, que nunca había hecho nada fuera de lugar, que si acaso ellas siempre me trataban mal, pero él ni siquiera pareció escucharme. Dijo que prefería que no volviera a quedarme en la casa por el momento mientras él aclaraba las cosas. En minutos pasé de sentir un poco de esperanza a estar literalmente fuera de su vida. Me fui con mi mamá. No volví a ver a mi papá. No llamó, nunca quiso escuchar mi versión. Cualquier intento de contactarlo terminaba en silencio, o en que su esposa me negara el teléfono. Los días, los meses y los años pasaron, y yo quedé con una marca. Viví años mirando atrás y pensando si pude haber hecho algo diferente. Pero al final, creo que nada de lo que hiciera hubiese importado. Cuando eres un niño y nadie te cree, creces con el miedo tatuado en la piel. Dejé de intentarlo. Empecé terapia un tiempo después. Mi mamá siempre me apoyó cuando por fin pude contarle todo, ya de adulto. Hace un par de años conocí a una chica maravillosa. Ella sabe toda mi historia, y gracias a su apoyo y el de mi madre he podido reconstruir pedazo a pedazo mi autoestima. Pensé que nunca más volvería a saber de mi papá. Pero hace una semana, después de más de 6 años sin contacto, me mandó un mensaje pidiendo verse. Al principio no respondí, pero insistió. Finalmente accedí a responderle un mensaje donde le pedí que fuera directo. Me dijo que se había divorciado de mi madrastra, que la había descubierto engañándolo, y que, según palabras de ella, me había acusado falsamente porque quería quedarse con todo para sus hijas y odiaba que él me tratara como a uno más. Ahora, dice, quiere recuperar nuestra relación. No sé qué hacer. Estoy en shock. No sé si debería darle otra oportunidad, si se merece mi perdón después de haberme dado la espalda por una simple mentira. Siento que tengo tanto que sanar. ¿Alguien aquí ha pasado por algo así? ¿Vale la pena abrir una puerta así después de todo lo que sufrí? No sé cuál es la respuesta correcta, solo sé que el dolor que sentí no desaparece tan fácil, aunque la verdad salga a la luz demasiado tarde. Si alguien lee esto y quiere darme su opinión, la agradeceré mucho. Sé que la historia es larga, pero de verdad necesito desahogarme, aunque sea una pequeña parte de todo lo que viví. Actualización 1. Primero que nada, gracias a quienes se tomaron el tiempo de leer mi historia y dejarme sus comentarios. Hay mensajes que me hicieron reflexionar mucho, algunos me han dado una empatía que jamás recibí en casa, otros me recomiendan terapia, la sigo desde hace años, y varios, simplemente me hacen sentir visto. De verdad lo agradezco. No pensé que recibiría tantas respuestas, pero leer todo lo que me han dicho me ha ayudado a poner en palabras muchas cosas que estaban muy atoradas. Muchos me preguntaron si alguna vez enfrenté directamente a mi madrastra o si ella me buscó. Lo cierto es que después de aquella última noche en la casa de mi padre, nunca más tuve contacto con ella ni con sus hijas. Ellas ni siquiera se dignaron a escribir un mensaje. Todo lo que supe fue por rumores de algunos familiares, que repetían que mi madrastra parecía muy satisfecha con el distanciamiento, como si al final hubiese limpiado la familia. A veces me pregunto si mi padre sospechó algo alguna vez, pero si lo hizo, nunca me lo dijo. Volviendo al presente. Después de la primera conversación por mensaje, esa donde me pidió vernos y yo le exigí respuestas, pasaron algunos días sin que yo pudiera pensar en otra cosa. Mi madre notó mi ansiedad y, aunque intenté ocultarlo,
Terminó extrayéndome la verdad poco a poco. Me escuchó sin interrumpirme, y al final lloró conmigo. Me abrazó y me dijo que ella siempre supo que yo sufría, pero temía que hablar abiertamente empeorara mi situación. Me pidió que no me sintiera culpable por cómo se dieron las cosas. Yo no era responsable de las decisiones de otros adultos. Le conté también a mi novia, casi como quien confiesa un crimen. Ella ya sabía fragmentos de lo que viví, pero nunca le detallé el episodio exacto del testamento y el supuesto acoso inventado. Cuando terminamos de hablar, me tomó las manos y me preguntó, con la voz temblorosa, si de verdad pensaba que podía perdonar a mi padre después de todo. Yo respondí que no lo sabía. Esa es la verdad, no sé. Hace 3 días, recibí un nuevo mensaje de mi padre, con un tono completamente distinto. Sonaba desesperado. Me dijo, por favor, hijo, no me ignores. Quiero verte. He perdido todo. Clara y Sofía se fueron con su madre. Ella me dejó por otro hombre. Mi salud está peor que nunca. Solo pensé en ti cuando me di cuenta de mi error. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla del teléfono por horas. Vi y borré el mensaje varias veces. Dormí mal. Al día siguiente, fue mi novia quien me propuso que hablemos de nuevo con mi terapeuta. Es psicóloga clínica. Tengo sesiones desde hace 2 años a razón de una cada 2 semanas. Le conté lo sucedido. Ella, como siempre, fue respetuosa pero firme. No tienes la obligación de perdonar a nadie. La compasión no implica olvidar. El trauma que viviste fue real y profundo. Si decides ver a tu padre, que sea solo porque te conviene a ti, no a él. Me sorprendí llorando en su consulta, más de lo que esperaba. Allí me di cuenta de cuánto miedo sigo teniendo, ese miedo extraño de volver a ser lastimado. El simple hecho de pensar en volver a verle me hace sentir un niño pequeño de nuevo. Todo eso me pesa, incluso ahora que escribo. No he respondido a mi padre. Hoy, mientras escribo esto, recibí un mensaje nuevo. Esta vez fue solo uno de esos saludos breves. Pienso en ti. Nada más. Estoy en ese punto raro donde la culpa lucha con el enojo, la tristeza con el alivio. No sé si otras personas aquí han lidiado con padres así de tóxicos, pero por experiencia les digo algo, uno no sana porque los demás aceptan su culpa, sana cuando decide cortar el ciclo. Mi ciclo se rompió la noche que me sacaron de aquella casa. Lo que venga ahora depende solo de mí y del apoyo que tengo. Pienso mucho en todo lo que podría haber sido diferente, pero también en que, por primera vez, todos los que me importan están conmigo. Mi madre, mi novia, mi terapeuta. En ellos encuentro más familia que en cualquier testamento. Siguen apareciendo mensajes de mi padre cada día. Ya perdió a quienes protegió tanto y está solo, pero sigue sin reconocer todo el daño que hizo en su momento. Buscó mi perdón solo cuando lo perdió todo. No antes. No sé si algún día lo vea. Quizá sí, quizá nunca. Por ahora, solo quiero seguir avanzando. ¿Alguno de ustedes ha manejado historias parecidas? ¿Cómo se vive el duelo de un padre vivo? Gracias por leer. Prometo actualizar si algo cambia y gracias de nuevo por dejarme sus palabras. Me aferran mucho más de lo que creen. Actualización 2. Han pasado casi 2 meses desde mi última actualización y necesito escribir esto porque han ocurrido muchas cosas que nunca esperé. Primero, gracias a quienes me siguieron preguntando por privado cómo iban las cosas. Sus mensajes me han dado fuerzas cuando más las necesitaba. Para quienes preguntaron por detalles, sí, mi padre sigue escribiendo casi a diario. Los mensajes pasaron de ser súplicas desesperadas a convertirse en relatos detallados sobre su estado de salud y su arrepentimiento. Es extraño recibir párrafos completos donde me cuenta cómo se levanta solo cada mañana, cómo come en silencio, cómo ni Clara ni Sofía le dirigieron la palabra después del divorcio. Me habla de su soledad como si esperara que eso me ablande el corazón. Lo más perturbador es que ahora me cuenta versiones completas de lo que realmente pasó durante esos años. Me escribió un mensaje larguísimo donde confiesa que mi madrastra le decía constantemente que yo era problemático y que necesitaba mano firme. Que ella inventaba pequeños incidentes para justificar los castigos que me daba cuando él no estaba. Que incluso le llegó a decir que yo mostraba tendencias violentas y que temía por la seguridad de sus hijas. Leyendo eso sentí una mezcla de validación y de rabia profunda. Validación porque por fin alguien admitía que lo que viví fue real. Rabia porque él eligió creerle a ella en lugar de escucharme a mí, su propio hijo. Le respondí solo una vez, hace unas 3 semanas. Le escribí, ¿por qué no me creíste cuando te dije que ella me trataba mal? ¿Por qué tardaste tantos años en darte cuenta? Su respuesta llegó en menos de 1 hora, porque era más fácil creer que el problema eras tú que admitir que había construido una familia sobre mentiras. Perdóname.
Esa respuesta me destrozó. No porque fuera cruel, sino porque era brutalmente honesta. Él sabía que algo estaba mal, pero eligió la comodidad de ignorarlo. No le he vuelto a escribir desde entonces, pero él sigue enviándome mensajes. La semana pasada me dijo que está enfermo de verdad. Diabetes avanzada, problemas cardíacos, y que los doctores le recomendaron hacer arreglos familiares por si las cosas empeoran. Francamente, no sé si creerle o si es otra manipulación para que lo vaya a ver. Pero algo cambió en mí las últimas semanas, y tiene que ver con mi novia. Hace un mes le propuse matrimonio. Llevábamos 2 años juntos, y ella ha sido mi ancla durante todo este proceso. La pedida fue sencilla, en el parque donde tuvimos nuestra primera cita, pero su respuesta fue inmediata, sí. Cuando se lo conté a mi madre, lloró de felicidad. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo hermoso en lugar de cargando con algo roto. Planeamos casarnos el próximo año. Nada muy grande, pero sí queremos una celebración con las personas que nos importan. Y justo ahí, mientras hablábamos de la lista de invitados, mi prometida me preguntó algo que no esperaba. ¿Crees que tu papá debería estar ahí? La pregunta me golpeó. Inmediatamente dije que no, pero ella insistió. No te digo que lo invites. Solo te pregunto si, en el fondo, te gustaría que estuviera. Me quedé callado por varios minutos. La verdad es que sí, una parte muy pequeña de mí quisiera que mi papá pudiera estar presente en uno de los días más importantes de mi vida. Pero esa misma parte está llena de miedo y resentimiento. Mi prometida me sugirió que fuera a verlo, no para perdonarlo, sino para tener una conversación clara donde le dijera exactamente cómo me siento y qué espero de él. Si va a morir pronto, que al menos sepa la verdad completa de tu boca. Y si no va a morir, que sepa que su hijo creció sin él y va a seguir creciendo, con o sin su presencia. Esa conversación me dio una claridad que no esperaba. No se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de cerrar un capítulo de manera que yo pueda seguir adelante sin cargas. Hace 3 días le escribí a mi padre. Le dije que podemos vernos una vez, en un lugar público, para hablar. Que no le prometo nada más allá de esa conversación. Que si acepta, tiene que escucharme completamente antes de decir cualquier cosa en su defensa. Su respuesta fue inmediata. Sí, donde tú digas, cuando tú digas. Gracias por darme esta oportunidad. Estamos planeando vernos este fin de semana en una cafetería del centro. Mi prometida se ofreció a acompañarme y quedarse en una mesa cercana por si necesito apoyo. No sé qué esperar de esa reunión. Parte de mí está aterrado, parte de mí está curioso, y una pequeña parte, muy pequeña, está esperanzado. Siento que he crecido mucho estos meses. El compromiso con mi prometida me ha dado una perspectiva nueva sobre lo que significa la familia de verdad. La familia que eliges, no la que te tocó. Pero también me ha hecho reflexionar sobre el tipo de padre que quiero ser algún día, y sobre los errores que nunca pienso repetir. Actualizaré después de la reunión. No sé si será la única vez que lo vea o si será el inicio de algo nuevo, pero sé que después de esta conversación tendré respuestas a las preguntas que me han perseguido durante años. Gracias por seguir leyendo y por sus consejos. Algunos mensajes me han ayudado a darme cuenta de que no estoy solo en esto, y eso significa más de lo que pueden imaginar. Deséenme suerte. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi último mensaje. Sentí que debía dejar reposar un poco las emociones antes de volver a escribir, y también porque necesitaba tiempo para digerir lo que ocurrió en esa cafetería del centro. El día llegó y estaba nervioso como no lo había estado en años. Mi prometida me acompañó y se sentó en una mesa cercana con su laptop, fingiendo estar trabajando pero lista por si necesitaba ayuda. Cuando entré, vi a mi padre sentado en una esquina, mucho más envejecido de lo que recordaba. El cabello casi blanco, ojeras profundas, la ropa algo desaliñada. Noté un temblor leve en sus manos. Nos saludamos torpemente. Fue incómodo, casi doloroso. Por varios minutos, ninguno dijo nada. Al final, fui yo quien rompió el silencio. Le pedí que solo me escuchara, sin interrumpir. Le expliqué todo, cómo fue vivir en esa casa, cómo mi madrastra me manipulaba y castigaba, cómo intentaba protegerme de contarle a mi mamá y cómo el miedo me volvió invisible. Le relaté, casi con lujo de detalles, el episodio del testamento y la falsa acusación, y cómo esa noche cambió para siempre la forma en que confiaba en los adultos. Mi padre lloró. No una lágrima discreta, sino un llanto abierto, desbordado. Intentó explicarse, decir que era ingenuo, que solo quería creer que estaba construyendo una familia funcional, que prefería no ver la oscuridad que crecía en su propia casa. Me pidió perdón, por todo, por los años de silencio, por no escucharme, por la vergüenza que le impedía buscarme antes. No le respondí de inmediato.
Sentí el peso de todo lo vivido, y un extraño vacío. Le dije que no le podía prometer nada, que tal vez algún día podría perdonarlo, pero incluso si lo hacía, no significaba que iba a regresar a su vida ni restablecer la relación como si nada hubiera pasado. Le dije que yo había crecido lejos de él y que ahora estaba a meses de casarme, construyendo una familia mucho más sana. Él me preguntó si podía ir a mi boda. Le respondí la verdad, no lo sé todavía. Ahora mismo no siento que pueda compartir ese día contigo, pero si acaso algún día perdono, será cuando de verdad lo sienta. Conversamos casi 2 horas. En algunos momentos me habló de sus enfermedades, de la soledad y del arrepentimiento. Tocó el tema del testamento, afirmando que intentará corregir los errores antes de que sea demasiado tarde. Me dio una carta para leer en casa, diciendo que era lo último que podía ofrecerme. Al irme, nos despedimos sin abrazos ni promesas. Esa noche, le conté todo a mi madre y a mi prometida. Ambas me felicitaron por la fuerza que tuve para enfrentarlo y por no dejarme manipular. Lloramos juntos, pero esta vez no fue por el pasado, sino por la sensación de haber cerrado un ciclo. Por primera vez, sentí que el miedo empezaba a disiparse y que el enojo se transformaba en indiferencia. En la carta que mi padre me dejó, relataba, con palabras torpes, el arrepentimiento que sentía y su deseo de, al menos, reparar algo por escrito. Incluyó una petición de que no repita sus errores cuando yo tenga hijos. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. En estos días, he estado centrado en los preparativos de la boda. La familia de mi prometida y un par de amigos son ahora mi círculo cercano. El pasado duele, pero ya no define mis decisiones. A veces siento lástima por mi padre, pero también entiendo que ese sufrimiento es la consecuencia de tanto abandono. No sé si alguna vez podré perdonarlo del todo, pero sé que ahora estoy en paz. Si algún día tiene la oportunidad de ser parte de mi vida, será bajo mis términos, y jamás volveré a dejar que otro adulto me silencie. A todos los que siguen leyendo, gracias por acompañarme en este proceso. Sus palabras y consejos fueron importantes para que enfrentara ese miedo profundo. Sigo creyendo que el apoyo genuino, venga de quien venga, puede ayudar a sanar heridas que parecen imposibles. Actualizaré cuando se acerque la boda y les cuente cómo sigo, y si mi padre vuelve a aparecer. Les agradezco estar ahí, incluso a la distancia. Actualización 4. Es difícil escribir esto sin llorar. No por dolor, sino por una emoción nueva, imposible de definir hasta ahora. Ha pasado casi un año desde mi último mensaje y en ese tiempo mi vida ha dado un giro que nunca imaginé posible. Un mes después de la última actualización, me casé con mi prometida. La boda fue como lo habíamos planeado, íntima, rodeados de las únicas personas que realmente importan. Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo, no soltó mi mano ni un segundo. Mi esposa, todavía me cuesta escribir esa palabra, organizó una ceremonia sencilla en un jardín alquilado, con música que ambos amamos y una voz suave en los votos que pronunció, mirándome como si la vida apenas empezara. Mi padre no estuvo presente. Decidí, después de mucho pensar y hablar con mi terapeuta, que no quería esa energía negativa en uno de los días más importantes de mi vida. Le mandé una carta explicándole mi decisión. No es odio, es la necesidad de cerrar un ciclo sin arrastrar el pasado. Me respondió con un te comprendo, estoy arrepentido. No escribiré más sobre el aquí. Lo que pase con él pertenece ahora a un ámbito diferente, más lejano. Si hay redención, tendrá que buscarla solo. La luna de miel fue breve pero significativa. Mi esposa y yo hablamos profundamente sobre el futuro, sobre cómo podemos crear una familia distinta, sana, sin los fantasmas de mis miedos. De pronto, descubrimos que estábamos esperando un hijo. Lloramos, reímos, tuvimos miedo y felicidad al mismo tiempo. Estos meses de embarazo han sido de reconstrucción. He leído mucho sobre paternidad, terapia, sobre cómo los traumas familiares se cuelan en las nuevas generaciones si uno no está atento. Mi mayor miedo siempre fue repetir la historia, ser un padre distante, escéptico, más preocupado por silenciar problemas que por escuchar a sus hijos. He asistido a sesiones extra de terapia, me he preparado para no proyectar viejos patrones. He aprendido que el trauma no te define, sino lo que haces con él, que uno puede sanar realmente si se rodea de personas que lo apoyan, y si aprende a enfrentar el dolor en vez de esconderlo. Hace 3 días nació mi hijo. Es pequeño, frágil y al mismo tiempo parece contener todo el sentido del mundo en sus dedos minúsculos. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, le prometí en silencio que jamás sería un padre ausente, que nunca permitiría que nadie le hiciera sentir miedo o abandono. Prometí protegerlo, escucharlo, y dejar que él me enseñe también. Mi esposa, mi madre, mi hijo y yo somos ahora una nueva familia. No sé qué depara el futuro, pero, por primera vez desde aquel día en que mi padre me expulsó de casa,
siento que el ciclo se rompió. No hay lugar para el odio, solo para el aprendizaje y la construcción de algo mejor. Si alguien que lee esto está pasando por algo similar, les juro que se puede salir, que se puede romper el círculo. No es fácil, requiere trabajo constante, pero sí es posible construir algo hermoso con las ruinas del pasado. Gracias, Reddit, por ser un lugar donde uno puede contar todo esto sin miedo y encontrar gente genuina. Quizá actualice algún día con historias menos tristes y más esperanzadoras, cuando mi hijo crezca y me enseñe que sí es posible sanar por completo. Cierro este hilo con un abrazo para quienes lo necesiten. Gracias por acompañarme.